De los Reyes Magos está con nosotros Maru Huerta, ella es historiadora, ella nos va a llevar por un larguísimo camino. Maru, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un larguísimo camino por la historia de los Reyes, nos vas a resolver algunas preguntas que nos hemos hecho a lo largo. Por ejemplo, eran hombres, ¿por qué no había una mujer con ellos? Claro, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente la historia de los Reyes Magos es maravillosa, los mitos y las verdades. Sí. Pero la pregunta te la hago yo, o sea, ¿por qué Dios no es una diosa? ¿Por qué, no sé, los discípulos fueron mujeres o el Hijo de Dios fue también una niña, ¿no? Sí, parece Club de Toby, ¿verdad? Exactamente. Sí. Es decir, estamos hablando que definitivamente esta tradición, este mito, hecho histórico, acontecimiento, como ustedes lo quieran llamar, porque dependiendo de la perspectiva, obviamente, que se va a dar, es como se llame, ¿sí? Se desarrolla dentro de un ámbito completamente patriarcal. O sea, las culturas, en este caso la cultura judía cristiana, es fundamentalmente patriarcal, en donde la figura varonil es la que tiene el peso, la figura varonil es que decide las leyes, las reglas que se van a seguir dentro de una determinada comunidad, dentro de esa comunidad, y obviamente, pues al momento de traducirla en un texto, que en este caso va a ser el Nuevo Testamento, pues las figuras centrales van a ser ¿quiénes? Las varoniles, ¿sí? Ahora, algo muy importante, Juan, es que curiosamente estas sociedades patriarcales, ¿no? Que son tan rígidas, pareciera que la mujer está completamente sumisa, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento, un ejemplo clarísimo de una mujer segura, capaz de obviamente desarrollarse a sí misma, va a ser precisamente María. Si hablamos de estas sociedades limitantes para la mujer, María en este momento dice, bueno, yo acepto el reto, ¿no?, de ser una mujer soltera, joven, de quedar embarazada del Hijo de Dios y obviamente sin importar las secuelas o consecuencias de este acto, ¿no? Por supuesto. Entonces, en ese sentido sí es, pues digo, curioso. Por una parte, las figuras masculinas pesan, pero las figuras femeninas tienen puntos específicos fundamentales dentro del desarrollo del Nuevo Testamento. Y los Reyes Magos, los tres eran hombres, y eran reyes, eran magos, o eran reyes que le entraban a la magia, o eran astrónomos. Cuéntanos, porque hay como que dudas al respecto. Claro, mira, el único testimonio que podría llamarse histórico como tal, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Es el único evangelista que toca la adoración de los Reyes Magos o Epifanía, que la Epifanía está relacionada con la revelación, obviamente, de ese Dios verdadero, ¿no? Muy bien. Mateo te dice que eran magos del Oriente que llegan a venerar al niño Jesús. Nunca te dice si fueron 3, nunca te dicen si eran realmente... Más, 4. 4. Hay algunas tradiciones que tocan que eran 3, 4, 12, ¿no? Sí. Pero en algún momento se quedan como 3. Pero en el caso de que son magos, o sea, la magia en ese momento no está relacionada como estas magias que podemos encontrar en Las Vegas de aparecer y desaparecer, ¿no? Sí, el conejito en el sombrero, claro, no era o eso como en el para nada. medievo, ¿no? Que eran hechiceros y que, o los alquimistas, no, para nada. En este contexto histórico donde se desarrolla pues el Nuevo Testamento, se habla fundamentalmente de que los magos son personas que conocen, son sabios, son hombres que de alguna manera trabajan y conocen perfectamente la astronomía, filósofos, teólogos. De hecho, el término mago es un término griego que especifica precisamente pues el conocimiento. Entonces, son sabios del Oriente, ¿no? Podemos decir que lo de magos es un eufemismo para decir que eran unos reyes sabios. Exactamente. Realmente, el término rey es aplicado a partir, obviamente, de la Edad Media, ¿no? Que es cuando se va consolidando, obviamente, la religión católica apostólica romana. Muy bien. Y vemos que la representación que se ha construido alrededor de esta costumbre de los Reyes Magos incluye a personas que, por sus rasgos físicos, es evidente que vienen de distintos continentes, ¿no es así? Claro que sí, Juan. Mira, lo interesante es que el texto te habla que vienen del Oriente, ¿no? No te dicen ni edades, no te dicen rasgos físicos, ni siquiera los nombres. La primera representación iconográfica que tenemos, actualmente ustedes la pueden visitar, se encuentra en la iglesia de San Apolitar, en Rávena, en Italia, data aproximadamente del siglo VI, y es una representación a base de mosaicos, la musiva, que está relacionado además con el arte, obviamente, ortodoxo bizantino. Muy bien. Y ahí aparecen
los 3 Reyes Magos. Ahí están. Ahí están, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y así como los conocemos. No, para nada. No, ¿sí? son distintos. Llevan, de hecho, gorro frigio, ¿no? Ah. Una especie de gorro frigio. Llevan, no aparece la persona de color, ¿no? No ¿Sí? está. No está, porque tradicionalmente uno venía de Persia, otro venía de Arabia Sí. y otro venía de la India. ¿sí? Sí. Ahora, pensemos que el contexto histórico es Medio Oriente, porque Jerusalén pues, es Medio Oriente. Claro. Entonces, ya Ahí se dieron los posteriormente hechos. se va a aplicar esto, ¿no? Oye, y bueno, también tenemos la creencia de que los reyes llegaron al pesebre y que traían regalos, y nos imaginamos pues unas cajas con un moño envuelto, Claro. unos juguetes incluso No para sé. Jesús. ¿Qué eran estos regalos? ¿Llevaban algo? Claro, por supuesto, llevaban, tradicionalmente se habla, de hecho, el número 3 está aplicado por los regalos, ¿no? Mateo habla de que son sabios del Oriente que llegan y le otorgan regalos al pequeño Jesús Sí. y te hablan que es la mirra, el incienso y el oro, ¿no? Ahora, estos regalos están a su vez asociados con la interpretación de que están adorando al verdadero y al único Dios, porque recuerden que en Mateo se habla que ellos van persiguiendo al Mesías, al hijo, obviamente, de Yahvé hecho hombre, ¿no? Entonces, en el contexto ya histórico se habla que la mirra está relacionada con la muerte. Ah. En la antigüedad, la mirra se utilizaba, que no sé si la conozcas, Juan, es una Sí, especie claro. de resina. Es una resina, ¿verdad? Es una resina olorosa. Que es como incienso se utiliza. Exactamente, y entonces se supone que en los actos fúnebres eran elementos para embalsamar y para elementos funerarios, ¿no? Ah, bueno, en la antigüedad. un significado fuerte. Claro, porque además el pequeño que acaba de nacer se ha humanizado, es hijo de Dios, pero Sí. se ha humanizado, pero también tiene un fin. Sí. Entonces ahí está la muerte presente, ¿no? El incienso, ¿por qué? Porque es la purificación de este verdadero Dios, ¿no? Así es. Que es el pequeño Jesús. Y el oro, porque es el Rey de Reyes, ¿no? Entonces hay que bueno. obviamente agradecerle en este sentido, ¿no? Pues es que todo tiene un significado, todo tiene una representación. Claro. Todos sabemos entonces ahora qué significa esto de la mirra, súper interesante. Quiere decir que el niño que viene ha encarnado es un Dios mortal. Maru, muchas gracias por habernos acompañado, por toda esta información tan interesante. Y yo te invito a que me acompañes Claro. para seguir viajando a través de la historia con Paola. Vamos contigo, Pao.